Nuevamente, buenos días. Mi nombre es Verónica Bernal González. Yo soy médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente me desempeño como médica investigadora de la Unidad de Ensayos Clínicos de Sura. Y en esta oportunidad vamos entonces a conversar un poco sobre investigación clínica. Acá está pues la lista de lo que vamos a aprender el día de hoy en este maravilloso tema y bonito, extenso de la investigación clínica. Y pues como importante, lo primero que vamos a ver el día de hoy, aprender es qué es la investigación clínica. La investigación clínica entonces es el proceso de investigar, de innovar, ¿sí? En nuevos, ya sea tratamientos, dispositivos médicos, tecnologías médicas o a favor pues de la ciencia o cualquier otra intervención que se haga en seres humanos. Eso es investigación clínica. La investigación clínica debe entonces hacerse de forma ordenada, siempre seguir un orden, seguir un protocolo que está previamente diseñado, previamente hecho, eh, ceñirse siempre a las normas éticas, todo esto pues para garantizar al paciente una mayor seguridad y ayudar a obtener un resultado mucho más preciso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo entonces de la investigación clínica? El objetivo de la investigación clínica es evaluar siempre la seguridad y la eficacia de lo que se pretende investigar, ya sea un tratamiento, un dispositivo médico, una tecnología que vaya a favorecer la parte médica o clínica o alguna intervención, ya sea una intervención quirúrgica o alguna intervención, pues, ¿sí? Eh, obviamente, pues además de este objetivo, pues es innovar, ¿sí? Es sacar cosas nuevas, es eh, siempre traer cosas que mejoren, siempre esa palabra es importante, que mejoren todas las técnicas o las cosas que se tienen en medicina actualmente, pero siempre, siempre a favor de mejorar, ¿sí? Las características principales de una investigación clínica es que deben de ser entonces sistémica, debe ser racional, debe ser reproducible. ¿Qué quiere decir reproducible? Pues que obviamente puede aplicarse a un gran número de la población, a un gran número de personas, porque pues realmente si la investigación le sirve solo a uno, pues en realidad no va a ser una investigación idónea o adecuada, ¿sí? Debe ser original, obviamente. Debe ser ética y esta debió haber sido la primera palabra que debió haber ido al principio de la diapositiva. Siempre, siempre esta palabra es la más importante, la que marca la parada y sin esta palabrita ética, pues realmente no podríamos hacer pues realmente investigación y hay algo muy importante y es que siempre el beneficio debe superar el riesgo, debe ser mayor el beneficio que el riesgo, siempre, siempre. Eh, los estudios clínicos entonces deben de cumplir pues unas reglas, ¿sí? Unos estándares éticos y regulaciones, legislaciones, ¿sí? Para poder garantizar siempre la seguridad y el bienestar de los participantes. Si un estudio clínico, si una investigación clínica no está en aras o en pro de garantizar la seguridad y el bienestar de un participante, nunca se va a llevar a cabo, no será nunca aprobada, ¿sí? Entonces, pues hablemos un poco de ética. La ética es una palabra que puede aplicarse en muchos ámbitos de la vida. Sin embargo, pues hoy vamos a referirnos a la ética médica, porque estamos hablando de investigación clínica. Y la ética médica es el conjunto de principios y valores que van a guiar la conducta de un médico o de un profesional en salud, ¿sí? Esto incluye obviamente como profesional de salud a un investigador clínico.
La ética se encarga siempre de la protección de los derechos humanos, de la privacidad y de la seguridad de todos estos participantes que van a estar o que van a entrar en un ensayo clínico, en un estudio clínico, pues que en este momento son sinónimos, ¿sí? Eh, la privacidad y la seguridad, pues entonces tenerlas importantes, como hablamos en la diapositiva pasada, lo más importante para un estudio siempre es lo que se tiene en cuenta por parte de la ética médica para desarrollar o no un protocolo de investigación. Para eso tenemos entonces, para que estos principios se lleven a cabo y se garantice su cumplimiento, tenemos entonces a un comité de ética. Un comité de ética, un comité de ética médica es un grupo de expertos independientes, esta palabrita no se nos puede olvidar, que revisan y aprueban todos los protocolos. Ellos son los encargados de estudiar antes de que se empiece a investigar en las personas, ellos son los encargados de revisar muy bien cada protocolo de investigación, cada investigación que se quiera hacer, es decir, cada paso a paso que se va a hacer en aras de investigar para poder decir si se puede llevar a cabo o no. En esa revisión ellos miran si se está violando algún derecho, si se está pasando por encima de algún paciente o comunidad o lo que sea, ¿sí? Entonces ellos aprueban los protocolos de investigación para poder garantizar que se cumplan estos estándares éticos. Es decir, ellos son como los policías que están ahí garantizando y velando por nuestros derechos, ¿sí? Por los derechos, pues obviamente, de las personas que se van a someter a los estudios. El comité de ética, entonces, pues es quien vela por el bienestar de los participantes del estudio. Es importante que el comité de ética sea independiente, ahorita lo dijimos, independiente a qué, independiente al patrocinador, pero también independiente al centro de investigación que va a llevar a cabo ese protocolo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder desarrollar, para llevar a cabo plenamente todas esas funciones, para estar libre de intervenciones externas, ¿sí? Para evitar esos conflictos de intereses que se generan cuando no son independientes. Esto les permite actuar, opinar y deliberar sin ninguna presión, sin nadie que les esté diciendo es que vea, es que yo le pago, entonces tiene que decir que sí a todo. Vea, es que yo lo he hecho, entonces usted va a aprobar este protocolo sin revisar si está bien o está mal para el paciente, ¿sí? Entonces, opinar, deliberar sin presiones, de forma espontánea y que fomente la expresión de los valores éticos sin ninguna coacción, como expliqué. ¿Quién compone un comité de ética? Un comité de ética lo compone entonces mínimo un epidemiólogo, mínimo un abogado, mínimo un miembro de la comunidad, mínimo un científico que no sea epidemiólogo, entonces puede ser un médico, una bacterióloga, no sé, ¿sí? Cualquiera, y mínimo un químico farmacéutico. Todo esto dependiendo del tamaño del comité de ética, ¿sí? Mientras más grande el comité de ética, pues más epidemiólogos, más abogados, más miembros de la comunidad, ¿cierto? Este comité de ética debe siempre garantizar que haya dentro de sus eh, participantes un equilibrio en la diversidad de género y de edades, ¿sí? Es decir, no todos pueden ser de la misma edad, no todos pueden ser hombres, no todos pueden ser mujeres. ¿Por qué? Pues porque esto va a garantizar que haya más diversidad y que las opiniones sean mucho más adecuadas. Ahora bien, importante también mencionar este concepto y es las buenas prácticas clínicas. ¿Qué son las buenas prácticas clínicas? Las buenas prácticas clínicas son el conjunto de normas internacionales, nacionales e internacionales, que lo que hacen es describir cómo debe de llevarse a cabo, ¿sí? Un estudio o una investigación clínica de forma ética, ¿sí? De forma que se garantice la calidad, la integridad y la protección de los pacientes.
Esas son las buenas prácticas clínicas. Y todas las personas que vayan a interferir en un ensayo clínico o en una investigación clínica deben estar certificadas por estas buenas prácticas clínicas, ¿sí? Es una conducta que se lleva a cabo cada 2 o cada 3 años. Debe estarse actualizando siempre. Es decir, no porque yo hice ya buenas prácticas clínicas una vez, no la voy a tener que hacer nunca más. Para poder trabajar en investigación, todas las personas que van a intervenir en una investigación deben estar certificadas y actualizadas en buenas prácticas clínicas. Ahora bien, hablemos un poco entonces sobre qué tipo de investigaciones o qué tipo de fases de investigación clínica existen. Porque no es solamente decir, yo voy a investigar, ejemplo, un medicamento, lo investigo 3 días, no pasó nada y entonces ya lo empiezo a vender en la calle, no, no. Realmente la investigación tiene unas fases que deben de cumplirse una por una, ¿sí? Y cada medicamento o cada tratamiento o cada intervención que se vaya a investigar debe de pasar por cada una de estas etapas para poder sacarse al público. Empezamos entonces con la etapa 0 o la etapa preclínica, ¿sí? Que es la preparación del medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar pues en este caso de medicamento, pero recuerden que hay muchas cosas que pueden investigarse. Busca conocer la estabilidad y la formulación de una molécula, es decir, ella busca saber si este medicamento o si esta molécula se desenvuelve o se desarrolla mejor en un ambiente ácido o en un ambiente básico. Si es mejor tomada en jarabe o en cápsula o en pastilla. Si se desintegra a los 10 minutos o a los 20 o si se queda mucho tiempo circulando en cuerpo, ¿sí? En sangre. Es decir, conocer todas las características físico-químicas de esa molécula para saber obviamente cómo debe ser la dosis, cómo debe ser la forma de presentación, cómo debe ser la forma de administración, si intravenosa, si intramuscular, si oral, si intrarrectal, pues no sé. El objetivo realmente es conocer la actividad farmacológica y toxicológica, como lo dijimos ahorita, si tiene algún efecto tóxico, ¿sí? Mínimo. Y puede llevarse a cabo esta fase en células o en tejidos, ¿sí? En modelos computarizados, en pruebas fisicoquímicas, en un laboratorio, ¿cierto? En organismos vivos como animales. Y la finalidad, pues es la que dijimos entonces, conocer la actividad farmacológica y toxicológica de esa sustancia, de esa molécula. Luego está entonces la fase 1, y lo que buscamos conocer en la fase 1 es si el medicamento es seguro o no. Eso es lo único realmente y principalmente que nos interesa cuando estamos en un estudio fase 1. Se hace en humanos, ya el estudio fase 1 ya no se hace en animales o en un laboratorio, sino que ya hace el paso a ser experimentado en personas, en humanos, busca evaluar la seguridad y obviamente todavía la dosis de lo que hablamos en la fase preclínica, busca evaluar entonces si el medicamento es seguro y cuál es la dosis que es segura. Y con esto, pues obviamente saber y conocer si hay efectos secundarios con el medicamento o con la molécula. Generalmente se hacen voluntarios que están sanos y esto es muy importante. No se exponen los pacientes que tengan la enfermedad todavía porque lo que busca realmente eh, eh, analizar no es si cura o no la enfermedad, no es si trata o no, no es si mejora o no una enfermedad, sino que lo que busca es saber si el medicamento es seguro para un ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso se hace en individuos que están sanos. Se hace obviamente en grupos pequeños porque todavía no se tiene mucho conocimiento de la molécula. En la fase preclínica se investigó ciertas cosas, pero no, obviamente no lo sabemos todo, no sabemos cómo se va a comportar en una mayor cantidad de personas
o en humanos, ¿sí? Entonces se hace en grupos de 5 o 20 personas. Estos estudios fase uno es difícil encontrarlos en Colombia. Generalmente se hacen en otros países mucho más experimentados, ¿sí? Luego tenemos entonces la fase 2, que es en esta fase, pues realmente lo que buscamos es saber si es eficaz el tratamiento. Entonces acá ya entonces los individuos a los que se les investiga y a los que se les suministra esa molécula son enfermos, son individuos que están enfermos, pues para la patología que se desea investigar. El requisito de esta fase realmente para que un estudio llegue a una fase 2, el requisito es que haya pasado por fase preclínica y por fase uno, lo más importante. Eh, Puede haber o no comparación entre tratamientos regulares. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula que yo estoy investigando, yo la puedo comparar con el medicamento que ya existe. Ejemplo, quiero investigar una molécula para el lupus, ¿sí? Para mejorar los síntomas del lupus o de la artritis, por decirlo así, un ejemplo, pero ya existe un medicamento para eso, entonces yo puedo hacer comparaciones entre el medicamento que ya existe o simplemente solo esta molécula y compararla con un placebo, ¿sí? O simplemente puedo comparar, hacer comparaciones entre diferentes dosis. Ya sé que voy a sacar este medicamento, pero quiero mirar qué es más eficaz, si el que es de 25 miligramos o el que es de 50 miligramos, ¿sí? Puede haber, pues como dijimos, más de un grupo, ¿cierto? Entonces puede haber el de los 25 miligramos, el de los 50 y el de los 100 miligramos, ¿cierto? Puede haber varios grupos o el grupo de la molécula y el grupo del medicamento que ya existe. Ahí hay dos grupos, ¿sí? En este caso ya se aumenta más el número de personas, es de 100 a 200 más o menos personas que están en este fase de investigación y pues esto obviamente nos ayuda porque pues a mayor cantidad de personas, pues mayor expresión o mayor posibilidad de que hayan efectos secundarios del medicamento, de que se expresen efectos secundarios del medicamento. De todas maneras, a pesar de que esta fase busca evaluar una eficacia, saber si es eficaz o no, él sigue evaluando de todas maneras, seguimos investigando y estando atentos a efectos adversos y a la seguridad del medicamento. En el momento en que uno se dé cuenta que el medicamento no es seguro, se suspende. Se suspende la investigación, no se sigue con lo que se está dando y así sea que a un solo paciente le haya sucedido la parte de la seguridad, algún efecto en la seguridad del paciente, inmediatamente se va a suspender. Seguimos entonces con la fase 3. La fase 3 es lo que busca investigar, es saber si es mejor este medicamento que el medicamento convencional, es decir, el que ya existe, el ejemplo que vimos ahorita. ¿Cuáles son los requisitos? Haber pasado por la fase preclínica, la fase 1 y la fase 2. ¿Sí? Definitivo. No existe que desde cero uno saque un estudio fase 3 o que de preclínica pase a un estudio fase 2. No existe eso. Eh, Compara entonces, como ya dijimos, un tratamiento nuevo versus un tratamiento regular o ya existente para este tipo de patología. En este caso ya vamos a incluir obviamente mucho más personas, que es más de 300 personas en esta fase, y vamos a tener ya obviamente más de un grupo de pacientes, porque en los otros era opcional, pero en este definitivamente debe siempre de haber más de un grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque eso asegura que la investigación sea justa, ¿sí? De todas maneras, a pesar pues de que evalúa si es mejor uno u otro, él, como dijimos anteriormente, él va a seguir evaluando la seguridad y la eficacia de ese medicamento o de ese tratamiento, ¿sí? Mm, y
va a haber involucrados varios centros. Esto puede pasar en cualquiera de las fases, especialmente pues mientras más personas haya, hay más facilidad de que hayan más centros. ¿A qué me refiero? A que paralelamente, mientras yo estoy haciendo el estudio acá, se está haciendo en Estados Unidos o en Bruselas o en Japón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso hace que garantice una población mucho más diversa, ¿sí? Y pues como son tantos pacientes, pues eso nos ayuda realmente a que la investigación cada vez sea más justa. Siempre lo que se busca es que las investigaciones sean justas, que garanticen el bienestar y como dijimos ahora al principio, que siempre lo que busquen sea mejorar, siempre a favor de la población, de la comunidad. Es una fase que realmente dura más tiempo que la fase uno y la fase 2 y debe ser así, debe ser un poco más larga, porque pues mientras más tiempo, o sea, más exposición haya al tratamiento o al medicamento o a la molécula, pues más posibilidad habrá de que aparezca en algún momento un efecto adverso, ¿cierto? Acá entran unas palabras muy importantes que realmente también pudieron haber aparecido en el fase 2, ¿sí? Y es el placebo, el azar y el cegamiento. El placebo es una molécula que no tiene, es decir, es un componente que no tiene medicamento, no tiene la molécula de estudio y no genera ningún cambio en el organismo, ¿sí? Es simplemente un disfraz, por decirlo así. El azar, ¿sí? Y el cegamiento. Cegamiento es por ejemplo, en los estudios es muy importante que las personas, es decir, los sujetos a los cuales se está investigando, que los médicos o personal de salud que está investigando o el patrocinador que quiere saber cómo actúa esa molécula estén ciegos. ¿Qué quiere decir eso? Que no saben si al paciente le tocó placebo, si al paciente le tocó la molécula en estudio o si al paciente le tocó la dosis de 20, de 40 o de 60, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente también esto garantiza que no hayan sesgos en el estudio. Pasamos entonces a la fase 4, que es la fase que busca esta fase, busca qué más, saber qué más se necesita, qué más va a pasar, qué más va a demostrar. Es una fase que se hace en post-comercialización y busca, obviamente, como en todas las fases, seguridad y eficacia. Se hace posterior a que el medicamento ya está aprobado por el ente regulador. En este caso, en Colombia, el ente regulador se llama INVIMA. En Estados Unidos, por ejemplo, se llama la FDA. Ellos autorizan el, el, la comercialización del medicamento o de la sustancia o de la intervención, ¿sí? Que se investigó, busca entonces siempre efectos secundarios y seguridad, riesgos y beneficios, pero a largo plazo. ¿Por qué? Porque es la fase más larga de todas, ¿sí? Es decir, no quiere decir que porque el medicamento ya esté a la venta, nadie esté poniendo cuidado qué está pasando con esos medicamentos. Esos medicamentos que salen a la venta o que pues que son nuevos y salen a la venta todavía están bajo supervisión del ente regulatorio o del mismo patrocinador, el dueño pues como del medicamento, ¿cierto? Ya acá se hace pues en gran cantidad de pacientes por lo que dijimos, se hace en toda la población, o sea, ya es abierto, ¿sí? Y es el tipo de estudio más seguro que hay. ¿Por qué? Porque pues es un estudio que ya le tocó pasar por fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, ya tuvo todos los ojos encima, ya tuvo todos los regulatorios ahí, ¿cierto? Y posiblemente se ha usado en un montón de personas, entonces ya la posibilidad pues de que haya algo malo pues o que no sea seguro para un ser humano es muy baja, ¿sí? Para acceder a un medicamento de estos no es necesario pertenecer a ningún ensayo clínico.
ya como lo dijimos es venta, no venta libre porque no se debe decir así, sino para uso común, ¿cierto? Estas son las 4 etapas que debe cumplir un medicamento o una intervención o lo que sea que se quiera investigar, ¿sí? Si no ha pasado por estas 4 etapas, créanme que ningún ente regulador lo va a aprobar, eh, incluyendo una emergencia, como por ejemplo el COVID. Aún estando en la emergencia del COVID, todas las vacunas debieron haber pasado por este tipo de fases, ¿de acuerdo? ¿Qué esperar? ¿Qué debes esperar entonces si vas a entrar a un ensayo clínico? Si quieres entrar a un ensayo clínico, ¿qué debes esperar? Para entrar a un ensayo clínico debes esperar ser informado claramente sobre los objetivos y los detalles del estudio. Es decir, usted tiene derecho a saber y a conocer todo lo que va a pasar dentro del estudio, ¿sí? Tener la opción libre de aceptar o rechazar ingresar al estudio. Usted es libre de decidir si quiere o no participar. Nadie lo va a obligar, absolutamente. Recibir un trato justo y equitativo, esto pues obviamente es para todas las áreas de la vida, pero en investigación sí que se hace importante este trato justo y equitativo. Recibir atención médica y adecuada y un seguimiento durante todo el estudio, ¿sí? Tener acceso a información clara y actualizada sobre el estudio, importante. Tener la libertad de retirarse cuando usted quiera, así como usted tuvo la libertad de aceptar ingresar al estudio, usted tiene la libertad de retirarse cuando usted quiera y beneficiarse obviamente, y esto es lo más importante, de recibir nuevos medicamentos que ayuden siempre a mejorar la calidad de vida o la sobrevida, la mejoría de una enfermedad o quizás la cura de una enfermedad, ¿sí? Entonces realmente esto es lo más bonito que tiene en realidad la investigación clínica y es eso, que yo como participante obviamente me voy a beneficiar, pero no solamente yo. Obviamente yo estoy siendo de los pocos que está siendo investigado, pero que con mi ayuda, que con mi intervención, miles de personas a nivel mundial van a beneficiarse luego de recibir este tipo de medicamentos. Entonces, realmente esta es la parte más bonita que tiene la investigación clínica. ¿Qué no debo de todas maneras esperar si entro a un ensayo clínico? Pues malos tratos, obvio, lo habíamos mencionado. Mala comunicación, que no me estén contando qué pasa, a qué me estoy sometiendo, ¿sí? ¿Qué riesgos puedo correr? Eh, en Colombia, pago o remuneración económica, aquí nunca se le está prohibido, realmente, está prohibido pagarle a un paciente que ingrese a una investigación clínica o que pueda yo decirle, ingrese aquí y va a recibir un pago. Acá en Colombia no está permitido, en otros países sí, en otros países como Estados Unidos esto se permite. Daño del cegamiento, lo que hablamos ahora, nadie debe violar, a no ser que sea pues un caso obviamente extremo, nadie debe violar ese ciego, es decir, esa incertidumbre en la que se está, pues ese no conocer eh, qué tratamiento se le está dando, o si está en qué dosis, o si está en placebo, no se debe. Y entrega de medicamentos regulares. ¿Qué es la entrega de medicamentos regulares? Siguiendo el ejemplo del lupus, yo te estoy haciendo una investigación clínica para un medicamento de lupus porque tienes lupus, ¿sí? Pero además de eso tienes hipotiroidismo o hipertensión arterial. Yo como investigador o el patrocinador no debe de encargarse de entregarte el tratamiento de la hipertensión o del hipotiroidismo, ¿sí? Eso no va a pasar. Existen varias preguntitas importantes que todos nos hacemos al momento de decidir ingresar a un estudio clínico. Vamos a hablar un poquito como de las más comunes, las preguntas más comunes que tiene la gente al momento de tomar una decisión para entrar o no a un estudio.
¿Va a haber riesgos? Por supuesto, claro que va a haber riesgos. Va a haber riesgos como en todo, ¿sí? Obviamente recuerden que el comité de ética se encarga de velar para que esos riesgos cada vez sean mínimos o se minimicen al máximo, a su máxima expresión, pero nunca va a llegar a cero, siempre va a haber un riesgo. Recuerden que pues obviamente cada etapa de los estudios clínicos lo que busca principalmente es si hay si un evento adverso, si hay efectos secundarios, si hay tal vez, no sé, eh, si es poco seguro para la persona, ¿cierto? Y precisamente por eso se hacen las investigaciones, pero no quiere decir que siempre esté a cero. ¿Recibiré un placebo? No se sabe. Puede que sí, y hay una posibilidad muy grande de que sí. Todo depende del protocolo, del diseño del estudio, del diseño del protocolo, ¿cierto? Hay protocolos en que cogen 10 personas, a 5 le dan placebo y a 5 le dan medicamento, ¿sí? Esto hace que sea más justo. Pero además de eso, hay estudios que son, por ejemplo, de 15 personas, a 10 le dan el medicamento y solo a 5 el placebo, pero recuerden que la mayoría de estudios, y vuelvo y digo, eso depende del diseño del estudio, la mayoría de estudios se hacen ciegos, ¿sí? Van a ser ciegos. Entonces, no vamos a saber realmente si le va a tocar placebo o no, pero la respuesta a esta pregunta es muy posiblemente, ¿sí? ¿Es posible que mi médico y yo escojamos en cuál grupo estaré? No, no, porque recuerden que una de las características de los ensayos clínicos es que deben llevarse sistemáticamente y cumplirse un protocolo, ¿sí? Cumplirse un protocolo que ya está diseñado. Entonces, el médico y el paciente no van a poder escoger en qué grupo está. ¿Sabré a cuál grupo me asignen? ¿A qué grupo me asignen? No, no, porque recuerden que pues ahí estamos hablando del cegamiento pero vuelve y juega, la respuesta depende del diseño del protocolo. Hay protocolos que no es ciego, no existe cegamiento, entonces la gente sabe en qué grupo está, pero la mayoría de estudios y últimamente la investigación clínica ha visto más realmente que es ciego. ¿Sí? Entonces no se va a saber. ¿Se mantendrá confidencial mi información? Por supuesto, claro que sí, y esto es muy importante. Nunca la investigación clínica reportará resultados o publicará resultados con un nombre, un apellido o un número de identificación, jamás. Su identidad siempre, absolutamente siempre va a ser confidencial. Esto pues garantiza un principio ético muy importante y es la confidencialidad. ¿A quién le corresponde cubrir los costos? Al patrocinador. El patrocinador, es decir, el encargado de conocer como tal la molécula, ¿sí? El encargado de patrocinar el estudio es quien va a cubrir todos esos costos. ¿Están los costos cubiertos por mi seguro? No, el seguro no tiene absolutamente nada que ver. En este caso, la EPS no tiene absolutamente nada que ver. Usted va a entrar en un estudio, usted va a seguir utilizando su EPS normal, pero la EPS, pues, si le pasa algo, no va a ser por la EPS, sino por parte del seguro del estudio, ¿sí? Es decir, por todos los costos los asume el estudio. Eh, Espero pues obviamente haber ayudado con todas las inquietudes que se tenía sobre investigación. Este tema, como les digo, es un tema supremamente amplio, supremamente hermoso. Eh, Acepto todas las preguntas que ustedes quieran. Estas pues sabemos que son como las más comunes de los pacientes, pero acá estamos para resolver todas las dudas. Muchísimas gracias por toda su atención. Espero haber sido pues como muy concisa y muy una información adecuada. Muchísimas gracias.